Años en Montevideo murió Eduardo Mateo. Cuando decimos Eduardo Mateo, hablamos de una leyenda parecida a la de Tanguito en la Argentina, en el sentido de la muerte trágica y temprana de alguien que todavía tenía mucho para dar. Pero para la música de raíz rioplatense, vamos a empezar por León Gieco interpretando uno de sus temas clásicos. Eduardo Mateo es un faro. Con Horacio Buscaglia, el padre de Martín Buscaglia. El corto querido. Eduardo Mateo, después de ver la película Fantasía de Disney, compuso Príncipe Azul. León Gieco la grabó en el disco de estudios del proyecto de Ushuaia La Quiaca. Eduardo Mateo todavía estaba vivo cuando León le hizo este homenaje. Vivió apenas 49 años. Había nacido en septiembre de 1940, murió pobre, solo, fané y descangallado en mayo de 1990. Su legado es tan grande que Rubén Rada, festejando sus 80 años como artista en el Luna Park el pasado fin de semana, le dedicó un capítulo de su propia vida. Es que con el grupo El Quinto, que inventó el candombe rock en los años 60, Eduardo Mateo le dio la primera oportunidad de cantar al frente de una banda a Rubén Rada. El conejo tambor, el conejo de la película Fantasía. Una canción que parece una canción infantil, incluso con el tópico de los príncipes azules. Pero lo más interesante de Eduardo Mateo es cómo concibió, cómo pensó que Uruguay podía inventar una estética propia muy poderosa. Un país entre dos monstruos, entre Brasil y la Argentina, con un gran desarrollo de sus tópicos musicales, sí agregaba a la música Beatles, a la música brasileña, a la música argentina, el candombe, la música de los afrodescendientes. Y no le tenía miedo a la innovación, a la música de la India, por ejemplo. O a la nueva canción francesa, tan en boga en los años 60. De hecho, una de las grandes intérpretes del repertorio inicial de Eduardo Mateo fue su musa, Diana de Noir, así, de Noir, Diana de Negro en francés. Pero lo que no se sabe es que cuando León grabó esta canción en 1985, en realidad le estaba pidiendo disculpas a Eduardo Mateo. El propio León Gieco, como muchos otros músicos, y como mucha crítica y mucho público, no entendió a tiempo el valor de Eduardo Mateo. Lo cuenta el propio León. Me pareció una canción maravillosa porque yo tengo un altercado con Mateo, porque cuando yo recién llegaba del campo, Ripoll, que era el que dirigía la revista Pelo, para que yo tuviese trabajo, me dio un trabajo de comentar unos discos. Me dio Harvest de Neil Young, un disco de Mi Vida, Desatormentándonos de Spinetta, y Mateo Solo Bien Selame, que lo había grabado en Buenos Aires. Que Mateo estaba, bueno, siempre estuvo re de la cabeza, pero era una cosa que yo no conocía, Mateo, yo la verdad que no lo conocía. Entonces yo escuché el disco, dije que era muy bueno, que estaba muy bueno, que era muy original, que no lo conocía a Mateo, y vertí un concepto que decía, las letras no tienen tanto mensaje político. Entonces pasaron 40 años y un día yo vengo a tocar acá a un teatro de Montevideo, y llego a la prueba y el plomo me dice, el asistente me dice, recién lo eché a Mateo del escenario. Le dice, ¿cómo lo echaste a Mateo del escenario? Le digo, ¿estás loco? Sí, lo eché porque estaba dando vueltas en el escenario, no tenía nada que hacer, te estaba armando las cosas. Lo corrí, lo enganché en el hall y le dije, Mateo, por favor, yo soy León Gieco, ¿viste? Yo te adoro, porque después aprendí a lo que era Mateo.
Mateo son los Beatles de Uruguay, nosotros, ¿no? Entonces, para todos los músicos, para nosotros los músicos, Mateo es como no sé, el John Lennon de Uruguay, entonces, los Beatles. Entonces, dije, te quiero dar una entrada, 2, para que vos, necesito 6. Entonces, yo me fui otra vez al mal a decir, dame 6, necesitas 6 entradas, Mateo. Fui y le di las 6 entradas, el tipo la vendió, se compró vino. No 2, 6 entradas quería Mateo para el espectáculo de León Gieco. Las vendió. Nunca fue. Pero estaba en una etapa de su vida recontra compleja. Era víctima preferencial de la policía de Montevideo. Lo detenían y lo detenían. O había tomado de más o portaba estupefacientes. Vivía en la calle. Era casi un mendigo. Y sin embargo había escrito: Hoy te vi, una obra maestra de la canción popular del planeta Tierra. La versión de su discípulo Rubén Rada. Dice León Gieco, era el John Lennon de Montevideo. Rada Mateo serían John Lennon y Paul McCartney en la música montevideana. Cuando Fito escribió te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. ¿No está citando a Eduardo Mateo? ¿Escuchan las armonizaciones Beatles de la versión de Rada de Hoy te vi? Pero el asunto no era, como los Shakers, hacer un grupo igual a los Beatles, sino combinar eso con músicas que preexistían en Uruguay y que estaban en el entorno. Claro, Rada es Dios interpretando. Eduardo Mateo era apenas un discípulo de un Dios que no existía. Y así de corto sufrió y murió en un Uruguay que en su momento no lo entendió. Porque Eduardo Mateo vivió tocando en piringundines, en cruceros para el público que iba a tomar a un boliche, casi no grabó en buenas condiciones. Lo que se conserva de su repertorio original eran grabaciones que hacía para ir a la televisión y concretar un playback en un programa de domingo por la mañana, un descuido generalizado, una industria que no arrancaba. El disco que León Gieco mal comentó en la revista Pelo fue grabado en Buenos Aires en 1972 y acaso solo Horacio Molina entendió la importancia de esa obra. Por otra parte, Mateo hizo la típica de me voy a comprar cigarrillos un día y no volvió más. Y sin embargo, ¿escuchan de qué manera está volviendo en su música? Hemos pasado en este comienzo a Eduardo Mateo por el tamiz de León Gieco, de Fito Páez y de Rubén Rada. Porque lo que hizo en vida Mateo, así de trascendente en el tiempo, fue así de chiquitito. Esto es Cuerpo y Alma, su propia versión.
Para Eduardo Mateo todo era búsqueda de algo que no existía, una música nueva, una música distinta, una música en que el ritmo fuera más importante que la letra. Y sin embargo algunas de sus letras o los letristas que eligió tienen una ternura y una trascendencia que supera cualquier barrera del tiempo. Esta es una entrevista que le realizaron Gustavo Rey y Mauricio Almada. ¿De qué habla? Habla sobre el amor y la muerte. ¿Tú te enamorás con facilidad? Sí. ¿Y es un problema para ti esto en tu vida? Yo creo que, bueno, hay un dicho muy viejo en cuanto al asunto, ¿no? Yo estoy enamorado del amor. Y allí donde se manifieste, estás prendido. Sí, me predispongo a enamorarme. Me predispuse siempre. El amor es una fuerza que hace de los elementos de la sociedad lo que las personas quieren. ¿Hay cosas a las cuales le tengas miedo? Sí, le tengo miedo total a la muerte. ¿Has pensado en ella? Sí. ¿Qué hay después de la muerte? No sé y no lo quiero saber. Y te juro que no me resigno. Pienso que yo y los hombres y las mujeres pueden ser inmortales. Sí, Eduardo, resultaste inmortal. Liliana Herrero, esa tristeza del repertorio histórico de Eduardo Mateo. Estamos siendo parte de la historia con Marina Glesser celebrando esta música, Me encanta. la más montevideana de las ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires, nacidas en Brasil, ¿no? Muy montevideana y muy de esta música desde hace muchos años. Es verdad, es una música que nos precede y que vive con nosotros. Y que en sus momentos más altos, la verdad que iluminó como un faro a muchísimos otros creadores. Si pensamos en la generación de los Cabrera, los Drexler, los Buscaglia, son todos hijos de la presencia previa de Eduardo Mateo, que supo en su momento combinar cosas muy diferentes y hacerlos con el toque de condimento uruguayo que le dieron esta entidad. Y fíjense que los estamos pasando, esos temas, en versiones argentinas. Estamos marcando lo que de este lado del Río de la Plata, un lugar tan fértil musicalmente, con tanta creación y tanta música propia, impactó la obra de este señor que se fue del mundo 34 años atrás, casi sin que el mundo se diera cuenta. Gracias a todos los que siguen el streaming. A los que siguen el streaming les aconsejo lo que viene. Son las imágenes de Lisandro Aristimuño y León Gieco juntos en el Gran Rex haciendo Príncipe Azul. Sueña ese príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá.
León Gieco.